Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa La Hora de Israel. A partir de este momento, usted disfrutará de un contenido especial dedicado a la celebración de los 70 años de fundación del Estado de Israel. Bienvenidos al programa La Hora de Israel. Hoy voy a comenzar leyendo un salmo de mucha bendición para mi corazón y su corazón en el tiempo histórico que está viviendo Guatemala. Permítame darle lectura en el santo nombre del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para él. Salmo 33, versículos 10 al 12. Para mí es una alegría compartir este programa con gente linda que está visitando a Guatemala y que realiza una labor, bendiciendo al pueblo de Israel, trayendo en la aliyá judíos que están siendo trasladados hacia Israel conforme a la voluntad del Dios que los levantó en un ministerio que lleva muchos años de hacer el bien al pueblo judío. Permítanme darles una introducción de sus personas y luego hablaremos de lo que ellos realizan. Quiero contarles que me acompaña una señorita, una hermana en Cristo, que es ingeniero geofísico. Primera vez que conozco a uno. Ella es Daniela Castillo, que ha dejado su profesión para servirle al Señor en su ministerio. Se trata de la coordinadora de oración y alcance de jóvenes de América Latina, de Ebenecer Operación Éxodo. Ese es el nombre del ministerio. Vive en Nuevo León, México. Y me contaba que estuvo en Siberia. Y no se me olvida Siberia porque es el lugar más frío que puede tener Rusia. Así es que es admirable lo que ella ha llevado a cabo. Además, le ha acompañado el pastor Enrique Porras, que ya estuvo con nosotros en una ocasión en este programa, que es también ingeniero metalúrgico, pero dejó su profesión para servirle al Señor en el mismo ministerio. Es el coordinador para toda América de Ebenecer Operación Éxodo. Y su familia reside juntamente con él en El Paso, Texas o Texas. Cuando hablo del ministerio de Operación Éxodo Ebenecer, estoy ayudando diciendo esa palabra justa a que su corazón se abra al entendimiento del valor que tiene la labor que realizan. Cuando hablamos de retornar a Israel conforme al propósito de Dios al pueblo judío que necesita el traslado. Operan, funcionan, sirven, ministran en más de 40 países por más de 27 años. Se trata de algo que Dios ha establecido, sostiene y sostendrá hasta que Él nos llame en su rapto glorioso, en su arrebatamiento bendito, o nos lleve a su presencia.
Es un ministerio de intercesión por Israel y de enseñanza a la iglesia de la verdad bíblica en relación con el pueblo que Dios eligió. Daniela bendita, bienvenida sea en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. E igualmente, mi querido pastor, bienvenido sea en el santo nombre de Jesús. Primero dejemos a las damas decirnos algo. Cuéntenos algo, Daniela bendita. Pues es un gusto primeramente estar aquí con ustedes. Muchas gracias por darnos el tiempo. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo emocionante, un tiempo donde las cosas están alineando al regreso de nuestro Señor Jesús, y una de esas señales es la restauración de Israel. Y es un honor también estar en este tiempo aquí en Guatemala al ver lo que el Señor va a traer de bendición a esta nación al tomar dicha decisión de pararse a favor del pueblo de Israel. Entonces es un privilegio estar sirviendo en este ministerio. Llevo sirviendo 5 años y es un tiempo de mucho aprendizaje y como mencionaba, emocionante, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y será por los siglos. Amén. Y es el mismo poder, ¿verdad? Obrando así como lo hizo en Éxodo, cuando el Señor lo sacó de la tierra de Egipto. Sabemos y tenemos la convicción que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas para que su pueblo regrese a su tierra. Amén. Qué lindo, Daniela. Me asombra mucho ver cuánto ha hecho ya. Y es muy bello ver cómo Dios la escogió para estar haciendo lo que hace. Gracias. Gracias de corazón doy a Jesús y a su vida. Muchas gracias. Pastor Enrique bendito, usted tiene una labor muy grande. Es toda América. Cuéntenos cómo se siente un siervo del Señor haciendo lo que hace. Bueno, muchas gracias. Yo veo América, pues le doy gracias a Dios que somos privilegiados. Veo América como un hogar grande. Cada nación es una habitación en las cuales Él nos permite ir y participar con Él en preparar en la Escritura, en entendimiento a su iglesia, como entendimiento en los tiempos, y ver que esta higuera que está reverdeciendo, que está acrecentándose, la respuesta a la luz de las Escrituras, y participar enseñando a la iglesia qué importante es para nosotros, de acuerdo a la Escritura, en colaborar con el eterno Dios de Israel en la restauración de su pueblo, de la diáspora, que lo está regresando de todas las naciones, justo como lo dijo, por ejemplo, en Jeremías 16, versos 14 y 15, donde dice: no se dirá más que vive el Señor que los trajo de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que los sacó de la tierra del norte, y de todas las naciones los regresa a su tierra. Estamos viendo la fidelidad de Dios, y nosotros somos partícipes de ello, porque amamos a Dios. Él nos amó primero. Amén. Somos parte, somos deudores. Toda la Escritura está escrita por el pueblo de Israel. Y entonces somos deudores, como dice el apóstol Pablo. Y somos privilegiados en participar, en ayudarlos, como dice en Isaías 49:22, ayudarlos en brazos, en hombros y en brazos, en gran compañía volverán hacia acá, ¿verdad? Entonces es un privilegio estar en América, que desde el 2005 empezó a despertar e incrementar el aliyá, o sea, el ascender a Israel. Y estamos ahorita pues cada vez con una gracia mayor, y viendo donde hay lugares donde creciente antisemitismo. Son oportunidades que para nosotros colaborar con el Estado de Israel, ¿verdad? Donde hay necesidades de ayudar a regresar a Israel, a la tierra. Esta es lo que desde el 91 se nos ha permitido participar. Es asombroso, hermanito amado. El llamado que tienen es evidente y me hace muy feliz decirle que Dios los ha escogido para lo que hacen, y me siento muy contento de que estén en este programa. Y en un momento histórico, como el Señor me hizo sentir al leer el salmo con el que comenzamos el programa, cuando Guatemala ha tomado una decisión. Como sabe Daniela y como sabe también nuestro hermano Guillermo, se trata de algo
muy valioso, hermano Enrique. Se trata de algo sumamente valioso, Enrique lindo. Y estoy seguro que usted, hablo de usted como pastor, recorriendo toda América, puede notar cómo reaccionan algunas naciones. Y creo que es bueno que nos cuente qué está viendo en algunos ejemplos que tenga, porque usted debe de entender, mi hermano lindo, el privilegio que tiene Guatemala. Sé que hay gente que no lo comprende y bendecimos, Señor, a todos sin excepción, en el nombre precioso de Jesucristo. Pero hay gente que sí lo comprende, que somos algo que está haciendo Dios a través de Guatemala. Simplemente por una razón, la reitero. Si hace 70 años Estados Unidos con Harry Truman, dispuso reconocer al Estado de Israel y el segundo país fue Guatemala. Y 70 años después viene ahora Donald Trump, Estados Unidos, y reconoce la capital eterna de Israel, Jerusalén, y después viene Guatemala. Ahí hay algo sobrenatural. No puede ser más que Dios obrando para bendición de Guatemala. Pero Dios está obrando en otras naciones. Y es por eso me pregunta, Pastor Enrique Lindo, para que nos cuente qué ha observado en esas naciones. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy, muy propia. Yo me empecé a dar cuenta en el 2016 cuando el voto de las Naciones Unidas de negar el conocimiento, reconocer la identidad judía en Jerusalén, en la iglesia en lo general empezó a brotar una inquietud que obviamente el conocedor de la Escritura hacía una confrontación muy radical. Eso empezó a generar un interés entre la iglesia evangélica, a consternarse porque esto era una contradicción escritural. Y eso empezó a traer una unidad y una búsqueda de en orar y ver cómo podía la iglesia enseñar que esto no estaba bien. Eso empezó voy a hablarle de, primer caso fue en Paraguay, donde yo empecé a ver primeramente una unidad en las iglesias y buscar a la comunidad judía, informarles cómo estaban consternados en Asunción y cómo estaba esta inquietud creciendo de tal manera que tuvieron unos actos de reconciliación y de preocupación y un acercamiento con el presidente que los llevó a ir a Israel y restablecer la embajada de Israel en Paraguay. Ahora, otro acontecimiento adicional es, por ejemplo, en Chile. En Chile me tocó ver cómo las iglesias se empezaron a acercar a la comunidad judía, a preguntarles qué estaba pasando. Porque como ustedes saben, los medios de comunicación, algunos no están acertados en su manera de reportar las cosas. Entonces fue afinando una unidad, una interrelación que ha ido llevando a manifestarse en la nación, en marchas, ¿verdad? Para llevar la bandera de Israel. Y ver que esa identidad que está escrita, que es parte nata de la formación que tenemos en la Escritura, brotaba en nosotros una gratitud y empezó a haber una respuesta de la misma manera. Justo ahora voy a ir en mayo, voy a estar en Ecuador y hablaba hoy en la mañana temprano con los organizadores allá de Ebenecer, Operación Éxodo. Se están organizando para el día 14 las iglesias evangélicas en Quito hacer una marcha celebrando, festejando los 70 años de la nación de Israel. Entonces es un acontecimiento que ha estado incrementándose, enriqueciéndose en Argentina, estamos viendo también en Uruguay, en algunas partes ya de Brasil, cómo la iglesia entiende los tiempos, viendo a la luz de las Escrituras, como el caso de Daniel, ¿verdad? Que 70 años es algo serio de acontecimiento para Dios. Amén. Entonces eso nos llama una atención a ser entendidos en las Escrituras y empezar a dar pasos
en los propósitos de Dios en relación a su pueblo. Se han enriquecido las relaciones con la comunidad judía. Eso es algo maravilloso. Se también ha tenido un acercamiento con los cónsules y las embajadas. He tenido el privilegio de estar en algunas de ellas y ver nosotros cómo el Eterno de Israel está abriendo caminos nuevos, sanos, para ir llevándonos en el propósito, como está escrito, en la restauración de todas las cosas escritas. Entonces, ver el ejemplo de Guatemala, a lo que mencionaba, doctor, es ver, por ejemplo, que reconocer la embajada ha prendido una chispa, vamos a decir, lo he visto en Paraguay, en Chile y en Ecuador, que ellos están procurando con sus autoridades dirigir a sus gobiernos, imprimirle la importancia, la bendición de tener un acercamiento más con Israel. ¡Qué belleza! Maravilloso. Usted, que es un testigo presencial porque está viajando constantemente, ¿qué privilegio tiene, Enrique? Qué lindo como pastor el acercamiento al pueblo judío, a los que están a cargo de embajadas, consulados. Y qué hermoso que el obrar de Dios se esté notando en varias naciones que abren su corazón. Daniela, usted es una persona joven. A través de los años que he vivido, veo a Dios obrar de manera tan bella, por amor, porque está escrita la promesa de bendecir al que lo bendiga, a su pueblo, a la descendencia de Abraham. Así es que puedo oír en el pastor Enrique algo que me alegra tanto que Guatemala esté escuchando. Y es que no se trata solo de Guatemala, se trata de una voluntad soberana que está en la Escritura, que vemos cómo va implantando en el corazón de algunos que no lo tienen cauterizado, cómo Él quiere obrar para bendecir a todo el mundo a través de lo que Jesucristo dijo. La salvación viene de los judíos. Es obvio que Él era un judío, ¿verdad? Él nació en Belén. Toda su vida fue en Israel y luego murió en Jerusalén, pero ahí también resucitó. Y cuando ascendió a los cielos, no creo que usted pueda dudar que su nacionalidad fue judía, aunque es el Dios eterno, creador de todo cuanto existe. Pero ese ya es un detalle muy de nosotros como cristianos. Lo que ahora nos compete es ver obrar a través de los que están obrando y trabajando también en la tierra, en el nombre del que es sobre todo nombre, el bendecir y el procurar que todos reciban la promesa que Dios ha hecho. Permítame hacer una pregunta a usted, hermanita Daniela. La razón de haber ido a Siberia, que me sigue impresionando, ¿cuál fue? ¿Qué la llevó allá, a Rusia? Bueno, pues primeramente estaba en el tiempo de transición de terminar la universidad y empezar un empleo, pero el Señor ya había puesto en mí, conociendo ya el ministerio de Benecer, que es un ministerio de intercesión, la oración es nuestra base, ya conociéndolo, entonces pues orábamos por Israel, bendecíamos a Jerusalén, orábamos por la paz. Entonces en ese tiempo de transición ya el Señor había puesto un deseo en mí de servirle. Entonces, ¿cómo fue Siberia? Bueno, mi pastor me orientó a aplicar Operación Éxodo, porque Operación Éxodo, uno de los programas que tiene es de voluntariado, y como ahorita lo mencionábamos, tenemos bases en más de 40 países, pero en Rusia es donde hay mucho trabajo. Entonces, cuando apliqué, me dijeron que probablemente me tocaría en Rusia, y el Señor confirmó de una manera muy bonita, porque en mi corazón había estado misiones. Entonces un día una persona me pregunta, ¿a dónde te gustaría ir de misiones? Yo había pensado, premeditado antes, y yo había pensado India o África, pero cuando abrí mi boca dije Siberia. Y eso fue sorprendente para mí, porque nunca hubiera imaginado ir a Siberia. Cuando apliqué Operación Éxodo, y fue un tiempo de 2 meses en lo que recibía la carta de aceptación y el tiempo de oración para ver si me aceptaban o no, y me llegó la carta diciendo que mi base iba a ser en Novosibirsk. Nunca había escuchado de esa ciudad, lo busco y resulta ser la capital de Siberia.
Entonces así fue como el Señor fue confirmando y proveyendo para ese viaje. Y así fue como llegué a Siberia, y de esa misma manera el Señor ha confirmado esas veces que nos lleva a tomar decisiones de, Señor, ¿sigo por aquí o qué dirección, verdad? Y Él ha seguido confirmando. Entonces ha sido un tiempo en ver su mano, porque esta labor de restauración de Israel, hay un versículo que es lo que dice el Señor: lo haré con todo mi corazón y con toda mi alma. Hablando en el contexto de la restauración de Israel, usa esas palabras. Entonces, uno como amante de Jesús, pues queremos satisfacer su corazón, ¿verdad? Y ver que en esta tarea está su corazón y su alma, ¿cómo no alegrarnos, verdad? En ver lo que el Señor está haciendo. ¿Hay muchos judíos en Rusia? Ahorita todavía sí. Cuando se abrieron las puertas de Israel para hacer la aliyá de Rusia, se han registrado más de 1 millón de judíos que hicieron su aliyá. Operación Éxodo como organización ha ayudado a más de 160,000 judíos en regresar a aliyá de diferentes naciones. Entonces en Rusia hubo un tiempo donde el mayor esfuerzo fue encaminado hacia allá de Operación Éxodo. De hecho, hoy en la mañana recibía un correo de la Oficina de Servicios Generales en Inglaterra, y mandaban esta carta diciendo una historia en Ucrania. Hablaba, pero era una historia que decía, venía el apellido, que no lo voy a mencionar, Amén. Pero hablaba que en la madrugada tuvieron que salir con sus pertenencias tratando de llegar a la frontera de Rusia. Gracias a Dios habían llegado, y la historia, uno pensaría que es una historia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero está pasando en este tiempo. Gracias a Dios que tenemos una base en Ucrania y hay equipos trabajando allá. Entonces, pues como decía el hermano Enrique, nuestra tarea en la restauración de Israel, igual siendo seguidores del Señor, es ser sus manos, ¿verdad? Y sus pies. Y en Isaías 49:22 dice: traigan a mis hijos en sus hombros, cárguenlos. Entonces, esa es la tarea que el Señor nos ha dado. Qué hermoso. Qué hermoso, sí, realmente sí. Sorprendente ver el corazón de Daniela. Gracias de corazón, Señor, porque elegiste a tus hijas y a tus hijos para lo que los has llamado. Amén. Pastor bendito, usted, Enrique, me imagino que al oír a Daniela se conmueve como yo. Sí. Porque es hermoso ver cómo alguien huyendo de un lugar como Ucrania, porque así lo interpreto, llega a Rusia y salvan su vida. Y ustedes los traen hacia Israel. ¿Cuánto significa eso? Tal vez se sorprenda usted que haya persecución de esa naturaleza, pero la hay. Y por eso existen ministerios como el que usted está conociendo un poco más de cerca, a través del pastor Enrique y de Daniela, una sierva del Señor, para ayudar en la aliyá, en traer de unos países donde hay necesidades, traerlos a Israel en cooperación con el mismo Estado, porque lo que hacen es completamente apoyado por el Estado de Israel. Pastor Enrique, usted que tiene una experiencia tan amplia, ¿cómo es que sabe apreciar o valorar la oportunidad que Dios les ha concedido? Cuéntenos. Me llega al corazón su pregunta, porque al ver cuando yo estaba pastoreando y el Señor me empezó a hablar lo que dice en Isaías 62, que no callemos en los muros hasta que Él restablezca, ponga Jerusalén como Él ha puesto su nombre en la ciudad. Fue llevándome en mi corazón una creciente preocupación por el cuerpo, la iglesia, que tuviese un entendimiento de la Escritura y que pudiésemos participar, como decía Daniela, en esa parte tan importante del corazón de Dios. Por cierto, ese pasaje nomás ahí se encuentra en toda la Biblia. En ninguna otra parte dice Dios, donde Dios lo hace con todo su corazón y con toda su alma, como en Jeremías 32, 40 y 41, que es lo que mencionó Daniela. Y cuando es del corazón de Dios, Él me empezó a llevar a un amor por su pueblo. Y tenía que primero ponerlo en mí, lo que usted me estaba preguntando,
Yo venía de un hogar donde mi padre, vivíamos en la frontera, él le tocó la Segunda Guerra Mundial, del lado de la frontera de México. Muchos españoles franquistas que vivían, se vinieron, pusieron restaurantes, pero espiaban para la Alemania nazi. Mi padre, él no era creyente, pero él admiraba el nazismo. Y eso, aunque yo ya había recibido al Señor desde niño, influyó una manera que me ató muchas áreas de mi vida, porque la Escritura dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Y una mañana que estaba orando por Israel, el Señor me recordó esto y me empezó a recordar y me empezó a sanar. Y me sanó lágrimas, sanó tanta dureza. Cuando terminó, sanó mi corazón, mi matrimonio. La iglesia empezó a crecer, se abrieron puertas para servir en la alianza de pastores. Me abrió puertas a los 3 meses para empezar a ir. Por 8 años me permitió el Señor ir a orar a Jerusalén continuamente en enero. Empecé a ver que había algo que le faltaba a nosotros como iglesia. Y me llevó a recordar que esas palabras del apóstol Pablo, que de ambos pueblos se había hecho uno, en sí mismo. Y yo no podía negar esa parte de él, que es parte mía. Entonces, la intercesión fue el área donde Dios me empezó a llevar y a ir enseñando en pastores, primeramente en la ciudad donde pastoreé. Y de ahí el Señor me empezó a poner una carga por todo el continente americano. Porque cuando yo iba a orar a Jerusalén, no veía nadie de Latinoamérica. Y yo en conferencias de oración que hay cada año hasta el día de hoy, le pedí a Dios que vinieran. Y entonces una de las veces me dicen los organizadores: ¿quieres tú orar? Sentimos que tú ores en español. Y yo le pedí, fuimos a orar a Hebrón, y ahí le pedí toda América al Señor, y entre ellos estaba Guatemala. Y le dije desde el Señor ahí: Señor, hemos cumplido en orar por bendecirte, ahora yo te pido que cumplas tu palabra. Tú dijiste: bendecirás a los que te bendijeren. Y entonces bendice, y otra vez nombre por nombre de país, sin saber yo que algún día el Señor me llevaría a donde estoy ahorita, ¿verdad? Pero le pedí ahí en Hebrón, yo le pedí por Guatemala, que fuera una nación que respondiera a la bendición abrámica. Eso fue alrededor del año 1996, en que estuve allá en Hebrón orando. Entonces, veo que la carga, usted puede ver cómo esto es de Dios, porque el creciente antisemitismo, una teología de sustitución, de que desechó a Israel el Señor, que es de ninguna manera, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos un compromiso como siervos de Dios, de caminar en la palabra y a orar y enseñar, porque esta raíz es un daño terrible. Como nos ha tocado, que tuve el privilegio de estar en Venezuela desde el 2010 y ver la ceguera, no entender la restauración de Israel, nos lleva a nosotros a ser arrastrados en un engaño, a resistir la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser entendidos en la Escritura, y eso fue la tarea que creció en mi corazón hasta que una vez en el ministerio orando, yo iba cada año y terminábamos la oración con el viaje último que llegaba en barco desde Odessa a Haifa. Y venían hermanos y venía el barco cargado con personas judías, familias con sus pertenencias. Se daba un testimonio en Jerusalén. Y yo siempre apoyaba eso. Y un día orando en el 2005, ellos, en el Consejo Internacional de Pastores, de Siervos, sintieron que Dios iba a despertar a América Latina. Y entonces oraron y el Señor les puso mi persona. Y yo estaba orando y yo respondí a ello, y aquí estoy. Veo, para no ser la cosa extensa, que Dios está preocupado por su iglesia. He visto que nos ha llevado no solamente a enseñar
la iglesia entenderlo. Ahora ora, participa y ahora entiende que hay caminos que Dios está preparando para ayudarles. Amén. Porque vemos y lo digo, no es secreto ver las publicaciones de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que un antisemitismo está creciente, cultural y de diversas formas, y que nosotros entendidos tenemos que saber que mientras el día dura debemos de trabajar, prepararnos y estar cerca de las comunidades judías, mostrarles nuestra amistad, nuestro apoyo, y en los momentos como el caso que estamos trabajando en Argentina, ¿verdad?, donde la agencia judía nos dice que podamos ayudar con su traducción de documentos al hebreo, sus vuelos. Algunos necesitan que se les ayude en sus vuelos, y en todo eso estamos participando, ¿verdad? Y es un privilegio. Cuando yo oigo a una familia, miren, me aguanto las lágrimas, en el aeropuerto en Buenos Aires, o en el aeropuerto, como sucedió en Bogotá, y oye usted las palabras de una familia que sin recursos, ve que con recursos de oración y de ofrendas, ayudamos para que sus vuelos, y le dicen, estamos agradecidos por lo que ustedes hacen. No hay precio de lo que se siente, porque es el corazón de Dios. Él lo regresa con su corazón. Entonces le toca a uno el corazón y uno no hace más que decir, Señor, síguenos ayudando para hacerlo, ¿verdad? Entonces, como nos han dicho en Jerusalén, en reuniones con el Sanedrín y oportunidades con los rabinos en diferentes naciones, nos dicen, nosotros hemos querido regresar y hemos regresado, pero en muchos lugares no hemos podido. Pero ustedes, justos entre las naciones, han venido a ayudarnos y queremos darles nuestras más profundas gracias. Y pues es solamente el cumplimiento de la Escritura. La higuera está reverdeciendo. Qué hermoso. Es conmovedor. Cuando mencionó a Hebrón, donde intercedió por nosotros, América Latina, incluyendo a Guatemala, dijo. Sí, Señor. Hebrón es un lugar donde están sepultados los patriarcas. Ahí en la cueva de Macpela, si usted va a su Biblia, va a darse cuenta que está Abraham, que está Sara y más. Y esa cueva ahora tiene cierta dificultad en ser visitada, porque Hebrón ya no es tan amistoso con los turistas. Aún se puede, pero hay cierto problema para algunos. Entonces yo tuve el privilegio, cuando lo escuché, Enrique, me conmovió, de estar ahí hace 35 años. Estuve en la cueva de Macpela, pude ver aquellas enormes tumbas o lugares de donde reposan los restos de los patriarcas, y me produjo un impacto muy grande en mi corazón. En aquel momento no había lo que ahora hay de problema con respecto a lo que todos conocemos a nivel mundial, pero me tocó el hecho de que usted haya orado ahí, porque ahí nació todo, por parte de Dios. Dios llamó a Abraham de Ur, y Dios dispuso establecer una nación, el pueblo hebreo, y allí están sus restos hasta hoy. Sí. Entonces me conmovió y veo que su corazón es un corazón muy tierno, y entiendo por qué, Pastor Enrique, Jesús lo tiene donde está, porque usted ama a Israel y ama a aquel que lo llamó a ser su hijo, a injertarlo como olivo silvestre en el verdadero olivo, como dijo Pablo. Y estoy seguro que está haciendo una labor maravillosa, realmente maravillosa, y lo bendigo con todo mi corazón. Ánimo, hermanito amado. Sé que no es fácil. Tal vez no debía decir esto, pero no siento más que paz al decirlo. No es fácil, ¿sabe por qué? Porque hay oposición. Es simple. Hay oposición. Pero Dios lo escogió.
Es un hombre valiente, es un hombre que sabe a quién le sirve. Y en él ha puesto toda su confianza. Esa es la verdad. Permítame, por el tiempo, que es un factor en la televisión que siempre va en contra de nosotros, preguntarle a Daniela, ¿cómo está el caso de otros países? Entiendo que con esta anécdota que le voy a contar a ambos, y que ya he contado, me parece, a algunos de ustedes lo han oído, vamos a acercarnos a lo que quiero que usted haga. En un video que se tomó de gente que venía de Etiopía, cabalmente en la Aliyah, la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén los había traído. Y en el momento en que estaban llegando al aeropuerto, una de las personas dijo, yo no sabía que los judíos también eran de piel blanca. Y conmovió mi corazón. Ellos creían, como etíopes, que todos eran morenitos, y de pronto lo dice espontáneamente, llorando, ya en la Tierra Santa. Entonces, hay algo que ustedes han hecho en otras regiones del mundo, y hay algo que usted puede mostrarnos en una revista y aún en un video, que me gustaría mucho invitar a la gente a que no deje de verlo, porque es extraordinario lo que sucede en otras latitudes, en otras regiones del mundo, donde hay judíos que usted ni se imagina. Y vamos a dejar a Daniela que nos cuente algo ahí, y luego voy a introducirlos a un video, y después del video, que les recomiendo que vean completo, volvemos aquí a este programa. Comencemos con usted, Daniela. Gracias. Sí, nuestra labor física, porque como les comentábamos, Operación Éxodo es primeramente de oración e intercesión, pero se ve el reflejo en ayudar a judíos de diferentes naciones a regresar a Israel. Y el video que ahorita lo van a ver es en la tribu perdida, le llamamos, de Manasés, pero que ya fue encontrada, en la parte norte-este de India. Entonces es muy interesante, en el video lo van a ver, que conservan su identidad judía, y es muy hermoso ver, porque dice el Señor, aunque los haya esparcido en el lugar más remoto de la tierra, de ahí yo los traeré a la tierra que he preparado para ustedes. Igual y vean el video y ahorita les comentamos un poco más. More than 27 centuries ago, the Assyrian Empire was instrumental in sending 10 out of the 12 tribes of Israel into exile. Scattered among the nations, they sought refuge wherever they were allowed to settle in peace. One such tribe, the tribe of Manasseh, wandered through Central Asia and the Far East for centuries, before finally settling in what is now northeastern India along the border with Burma and Bangladesh. Today, the Bnei Menashe is a group of over 9,000 Jews living in India's northeastern border states of Manipur and Mizoram. This is November in the year 2017, and we are here in Churachandpur to witness the aliyah of a group of around 200 Bnei Menashe from Manipur. Churachandpur, a small and dusty town in interior Manipur, is the headquarters of the Bnei Menashe Council. A vast majority of the Bnei Menashe population remaining in Manipur lives in and around this town, and Shavai Israel runs an absorption center here to facilitate and prepare the community to make aliyah. Despite wandering for generations and being separated from their motherland, Israel, the Bnei Menashe have never forgotten who they are. Never losing their identities among the peoples and communities where they are living, they continue to practice Judaism, observing the Shabbat, keeping kosher, celebrating the Jewish festivals, and nourishing deep within their hearts the yearning to one day return to their beloved land of Israel. Shalom, my name is Michael Freund, and I'm the founder and chairman of Shavei Israel.
Shavei Israel is Hebrew for those who return to Israel. Over the past 2 decades, we have been blessed to bring more than 3,000 members of the B'nai Menashe home to Israel. There are another 7,000 still here in India who are waiting to come. Operation Exodus has been very supportive of our efforts, and they have helped us to bring B'nai Menashe back home to Zion. It's interesting, if you look in Isaiah chapter 49, verse 22, God says explicitly that at the end of days, the nations of the world will carry our sons and daughters back to the land of Israel. Since 2013, Ebenezer Operation Exodus has partnered with Shavai Israel to help the members of the B'nai Menashe to return to Eretz Israel. The Aliyah of the B'nai Menashe is one of the greatest acts of God's faithfulness. He spoke through the prophet Nehemiah, "Even though some of you were cast to the farthest parts of heaven, yet I will gather you from there." We have the privilege of talking to a few of the Olims. All of them are preparing to leave their homes that they have built, their businesses, their land, and many of their possessions. But there is a light in their eyes, a light that speaks of the hope in their hearts, hope of a new life in a new land. Many of them are excited to meet their relatives who have made Aliyah in the previous years. We are so much excited that we could express our feelings at all. That we have been dreaming this for years. We are excited. You're excited? Yes. That's all, very excited. That's all. And do you have any apprehensions, fears of what awaits you there? Are you afraid of your future? No, we're not afraid. Never afraid. At last the day has arrived, the day that the Olim have been preparing for. Do not be afraid, for I am with you. I will gather you and your children from the east and west. Today they will leave the land that has been home to them. But with much excitement and anticipation, we board the buses that will take us to the airport in Imphal. The journey from Imphal to Delhi will take around 4 hours. For many of the Olim, this is their first time on a flight. There is an overnight stay at a hotel in Delhi, where a short farewell meeting takes place. Here, they are given the passports and visas for their journey. After the immigration and custom procedures are over, they are ready to take the most exciting journey of their life. The flight from Delhi to Tel Aviv will take around 8 hours. Excitement builds as the aircraft lands at the Ben Gurion Airport in Tel Aviv. After over 2,700 years in exile, a few more of the sons of Manasseh are finally home. Excitement here, you can see in the background, the whole nation is so excited to receive the new Olim, and we are here witnessing this miracle of Aliyah. 82, B'nai Menashe. How was the flight? Yeah, we started our journey from Manipur. Actually, Joseph and Anil, they were traveling from Manipur to Delhi, and they had a stay in Delhi for a night. Then yesterday,
morning, we started our journey from Delhi. And when the captain announced that in few minutes they are going to land to Israel, we could see the excitement in their faces. And when it landed, actually, we could see many of them cry in tears. What was your experience? How did you feel about it? Feel so privileged and honored to be part of this modern day miracle. Aliyah of the Bnei Menashe is indeed a modern day miracle, because the Lord says, even if some of you were cast out to the farthest corners of the earth, from there I will bring you back. And their village is in the farthest corners of India, but the Lord has not forgotten them, and He is carrying them back home. It's a great privilege to be His hands and shoulders as He is bringing them home. A very powerful experience, life-changing experience. And as we stand and watch them rejoicing, our hearts are filled with thanks to be part of a nation that has been a safe home to God's precious people for all these years, and to be part of God's plan in bringing them safely back to their land of promise. Bueno, pues eso es lo que hacemos, y ese mismo trabajo lo estamos haciendo también en Argentina, pensando en América Latina, y sabemos que lo mismo pudiera ocasionar en los diferentes países. Entonces es necesario que la iglesia esté preparada. Y como ministerio, como tenemos buena relación con la agencia judía y con el Estado de Israel, nos basamos en Ezequiel 36, que dice el Señor que Él va a restaurar la tierra físicamente, Él va a reunir a su pueblo, y ahí el Señor se les revelará, les dará un corazón nuevo y restaurará la tierra, ¿verdad? Entonces, ese es el labor que hacemos como hijos del Señor. Mostramos el amor del Señor por nuestras acciones, llevándolos, y sabemos que en su tiempo el Señor hará el olivo reverdecer para bendición a las naciones, como habla Romanos 11. Dice, ¿cuánta más bendición habrá una vez que ellos sean injertados nuevamente en el olivo? Amén. Gracias, Daniela. Muy impresionante. Y gracias de corazón por lo que ha dicho. Enrique bendito, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante? Porque estoy seguro que usted tiene un mensaje para toda la audiencia que lo está viendo, para motivarnos al propósito por el cual Dios permite este programa. Por favor. Bueno, lo más importante es que nosotros, empezando a la luz de las Escrituras, empezar a orar. Empezar a orar por la restauración de Israel y involucrarnos en orando, dando y participando físicamente como voluntarios. El Ministerio Operación Éxodo ayuda a la iglesia a capacitarla en talleres de oración. ¿Cómo podemos interceder y orar por Israel y por el camino para ayudar
a orar para que provea los recursos para los que están siendo despertados en su corazón en regresar a su tierra. Entonces, eso es la oración. Podemos también sembrar. No hay lugar, nación, doctor, donde hay cantidad de testimonios de personas, empresarias, pastores, gente sencilla que ha sembrado una ofrenda para ayudar para un judío a regresar a Israel que tiene necesidad. Esa es una manera importante, es un acto sobrenatural que produce en el espíritu algo que impacta no solo la vida de la persona, sino a la nación y bendice a su pueblo. Y la tercera manera en que podemos participar es capacitar voluntarios. ¿Cómo puedo participar? Como entendido en las Escrituras que Dios me está llamando, ¿cómo puedo ayudar en las comunidades de necesidad y de riesgo? Como el caso que hablábamos de Ucrania, Rusia, en nuestra frontera, lo que está sucediendo en Francia, que también estamos trabajando intensamente. Ahí tenemos una base de ayuda humanitaria en Berlín, donde está creciendo un antisemitismo de diferentes maneras y donde nosotros sabemos que el tiempo y la estrechez de manos a que ayuden cuando hay personas que necesitan ayuda para su transportación, ayudarles con sus documentos, porque hay tanta cantidad de demanda que podemos con esas ofrendas ayudar a la traducción de sus documentos al hebreo, o pagar su visita para que le den sus visas consular, etcétera, o moverlos de un punto a otro en transportación en vehículo. Podemos participar ahora en la base que tenemos en Argentina, donde vamos y visitamos las comunidades rurales, donde hay riesgo, donde nos dicen que podemos ir a ayudar, y ahí estamos participando. La iglesia tiene una parte fundamental. No solamente estamos evangelizando, alcanzando a los no alcanzados, tenemos que ver la otra parte. La higuera está reverdeciendo y nosotros, como decía usted, injertados nosotros estamos siendo los brazos y las manos para ayudarlos a casa. Entonces, esta es una tarea que tenemos que aprovechar el tiempo. Están las cosas sucediendo muy rápido. Mire, cada vez que yo viajo, por ejemplo, a un país, dejo de ir 6 meses. Cuando regreso veo el crecimiento de la violencia, cómo la violencia está creciendo, como dice la Escritura. Y tenemos que redimir el tiempo mientras tenemos el espacio de libertad. Entonces, la intercesión nos da la fortaleza espiritual para avanzar ante la revelación de lo que Dios está haciendo. Y tenemos que, como pastores, entender y empezar a hacer tiempos de oración, ir a orar a las fronteras, ir y buscar dónde está la embajada, visitar, escribir una carta. Nosotros amamos, estamos orando por ustedes, en qué podemos servir. Pueden accesar a la página, a la embajada cristiana, pueden a Operación Éxodo, que tenemos la dirección aquí, estamos establecidos en Guatemala, y poder usted involucrarse activamente, porque este es un tiempo de movilización de nosotros. Los tiempos apresuran y tenemos que ir. Por eso la intercesión nos da una posición, ganar posición espiritual. Siempre nos da una ventaja para poder en lo natural avanzar. Si no oramos por la restauración de Israel, como dice el Salmo, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te procuran. Entonces tenemos que estar continuamente orando. Tenemos que entender el cumplimiento del Salmo 126, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, ¿verdad? Ahí va la convergencia, seremos como los que sueñan. Es este tiempo. Hay advertencias si no lo hacemos, como en Zacarías capítulo 12. ¿Qué posición estoy tomando hacia Jerusalén? Es muy claro Dios, porque es su ciudad donde Él puso su nombre. No se trata de ningún movimiento político, se trata de la agenda de Dios en el movimiento del cumplimiento de todo lo que Él escribió. Porque Él hizo un pacto con su pueblo y lo va a cumplir. Y debemos nosotros, como entendidos, caminar con Él, porque se trata de que venga su reino y se haga su voluntad. Gracias.
Estoy convencido de que usted ha aprendido mucho de algo que tal vez ni imaginaba, porque vivimos en un país donde el judío es querido, ¿verdad? Y creemos de todo corazón que este programa ha abierto sus ojos, si me lo permite, un poco más de una realidad que en el mundo existe y de un pueblo que necesita de oración, intercesión, apoyo. Operación Éxodo de Benecer tiene una sede en Guatemala que bendecimos y podemos darles la dirección. ¿Podemos, si de memoria la conoce, Enrique? Sí, es www.operacion-éxodo.org. Repitámosla. Operacion-éxodo.org. Perfecto. Para que usted pueda conocer detalles y pueda apoyar. Y aquí en la Embajada Cristiana, ya usted conoce, hacemos lo que nos toca hacer. Y nos apoyamos, como se da cuenta. Porque la misión no es de un hombre, no es de una organización. Es divina, es de parte de Dios. ¿Sabe cómo voy a terminar esto, si el Señor así lo permite, Daniela y Enrique, contándoles que en Guatemala va a haber una marcha, igual que en Ecuador, como lo mencionó, el domingo 13 de mayo, por la tarde, de 2 de la tarde en adelante, salimos de la Plaza Israel, que está en la Avenida Reforma, hacia el Parque Central, que es la Plaza de la Constitución, aquellos que amamos a Israel y que deseamos el bien de los judíos en la faz de la tierra, para agradar el corazón de aquel que los escogió y que decidió ponerlos en la tierra que le prometió a Abraham y que volvieron a ella de nuevo, como debía de ser, y a su capital eterna, Jerusalén. Estoy tan agradecido de haberles tenido en el programa. Me gustaría que se despidiera cada uno del televidente con algunas palabras y agradezco mucho la presencia de ambos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Por favor. Pues gracias por su atención. Les pedimos que busquen al Señor y Él está presto a revelar lo que hay en su corazón y si lo buscamos, pregúntele hermano, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo debemos de orar? Y el Espíritu Santo seguramente les va a enseñar. Gracias, Dios le bendiga. Pues yo estoy privilegiado y agradecido primeramente de estar aquí en el Canal 27 y en Guatemala en un momento tan histórico que muchos países en Latinoamérica quisieran tener como lo tienen ustedes. Y ser partícipe de esta bendición va a traer una consecuencia grande. Les animo que sigan orando, bendiciendo al pueblo de Israel, a Jerusalén, que es la ciudad del Señor, y podamos colaborar como iglesia, ¿verdad?, en maneras en que Dios nos vaya guiando para esta bendición de bendecir al pueblo de Israel. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Gracias por todo, Señor amado. Gloria sea tu nombre. Nos despedimos de usted con todo amor y gratitud, deseándole lo mejor para su vida. Y espero con todo mi corazón también que, si Él me lo permite, tengamos un próximo programa de la Hora de Israel. Así es que ahora me despido con el saludo tradicional. Shalom, y que Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. Este programa fue presentado por la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza. La Hora de Israel.